Pues mientras vas buscando Santiago 1 en tu Biblia, por favor, vamos a comenzar con el verso del mes de septiembre. Acuérdate que cada mes tenemos un versículo nuevo que motivamos para memorizar. Y el versículo de este mes es Efesios 4, versículos 2 y 3, que lo tenemos en la pantalla. Y si lo leemos todos juntos, dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el versículo para este mes. Es un versículo que nos motiva a, como dice, a estar solícitos en guardar ese vínculo de la unidad. Nosotros no tenemos una perspectiva de que la iglesia debería de ser algo que es meramente asistencial, de venir y luego irnos, sino es más bien una unidad, es una comunidad. Y lo que este versículo nos motiva es a buscar solícitamente esa unidad, como dice aquí, en amor, en mansedumbre, en paciencia, ¿verdad? Y guardemos esa unidad del Espíritu. Así que ese es el versículo de este mes, ¿ok? Para empezar a anotarlo, memorizarlo, y lo vamos a estar repasando durante los servicios de septiembre. Ahora sí vamos a Santiago 1, por favor. Santiago capítulo 1. Y vamos a ver los versículos 22 al 25, ¿ok? Y el verso 22 ya lo habíamos abarcado un poquito la semana pasada, pero realmente ese era el preámbulo para el estudio de hoy. Todo lo que nos ha estado enseñando Santiago en el capítulo 1 acerca de las pruebas, acerca del gozo y la paciencia y la fe, la sabiduría, sobre resistir las tentaciones, viene una exhortación y dice que todo esto tenemos que ser hacedores. Hemos estudiado, hemos conocido, hemos aprendido, hemos sido exhortados por la palabra, animados por la palabra. Ahora la responsabilidad está de nuestro lado, porque Dios ya habló. Ahora nosotros tenemos que tomar la decisión. Si lo que Dios habla, voy a obedecer y voy a seguir, o si lo que Dios habla no me va a importar tanto, se me va a olvidar, no me gustó y pues la verdad no tengo ganas de obedecer esas instrucciones de la Biblia. Entonces viene una exhortación de Santiago que dice que seamos hacedores de la palabra. Y si estás ahí en el verso 22, vamos a leer. Dice así, Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, en versos anteriores, la última exhortación que daba Santiago era acerca de la ira. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablamos acerca de la ira, y el reto no solamente es que hayamos escuchado esa exhortación como lo veíamos, sino que el reto es hacer obedientes a la palabra, porque los buenos deseos no son suficientes. Tomar acción es necesario. Los buenos deseos no van a transformar nuestra vida, los buenos deseos no van a transformar nuestro corazón. Es poner por obra la palabra lo que va a transformar nuestra vida, lo que va a transformar nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra iglesia, nuestro matrimonio. Es poner por obra la palabra. Es necesario tomar acción respecto a la palabra. Y dice aquí, no ser tan solamente oidores. Oír la palabra es una cosa, pero ponerla por obra es otra. Con respecto a esto, Pablo escribe en Romanos capítulo 10, verso 17, y está en la pantalla, lo puedes leer ahí, y dice esto: así que la fe es por el oír, y luego ¿qué dice? Y el oír por la palabra de Dios. Ahora, quiero hacer mucho énfasis en la estructura de esta frase. Y cuando estabas en la primaria te enseñaron a sacar una frase que es sujeto y predicado, y objeto directo y objeto indirecto, y a reconocer los artículos definidos, indefinidos, el, la, los, las y todo eso. Ahora, qué importante es eso. ¿Por qué? Porque este versículo, la mayoría de las veces que lo he escuchado
recitándolo, pero comiéndose los artículos. Entonces, muchas veces se recita este versículo: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no es eso lo que dice. Parecido, pero no así. Dice que la fe viene por el oír, y el oír, o sea, la acción de oír es habilitada por la palabra de Dios. Entonces cambia un poco el sentido, o yo diría que mucho. Porque la fe no viene nada más por el oír la palabra de Dios. Blasfemia, no. La fe no viene nada más por el oír la palabra de Dios, sino cómo escuchas la palabra es muy importante. Una persona podría escuchar la palabra de Dios día y noche y no perderse ni un solo servicio de la iglesia, y vienes el domingo al servicio, y el lunes vienes a escuela de ministerio, y el miércoles vienes al Antiguo Testamento, y el viernes vas a matrimonios, y el sábado vas a la reunión de varones y mujeres, y aún así escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios no va a hacer ningún efecto a menos de que tú decidas oír correctamente la palabra de Dios. Es decir, que oír la palabra de Dios nada más por oír no es lo que genera fe, sino que la fe viene cuando nos abrimos verdaderamente a la palabra de Dios. No nada más cuando la escuchamos por escuchar, sino que nuestros oídos tienen que ser abiertos realmente. Entonces eso es lo que va a producir fe. Es lo que dice Romanos 10:17. ¿Me estás siguiendo? Entonces, pues si yo pensara que nada más por oír la palabra de Dios voy a tener mucha fe, pues fácil, me pongo mis audífonos en la noche, pongo así Génesis 1, play en el principio, y me duermo toda la noche, 7 horas, 8 horas, no sé cuántas horas duermes, escuchando la palabra de Dios. ¿Va a servir de algo? No, porque no es algo místico, es algo práctico. Yo tengo que tomar la decisión de abrir mi corazón a la palabra y obedecer la palabra. Entonces, la fe va a crecer en mí y va a fructificar en mí y va a transformar mi vida y va a bendecir a los que me rodean por la transformación interior en mí. Así que no es tanto cuánto escuchas la palabra, sino más bien con qué actitud escuchas la palabra. Eso es lo que va a traer fe a nuestra vida. Y es congruente, entonces, tiene sentido con lo que dice Santiago. Podemos ser oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Pregúntate entonces esto: ¿con qué actitud estoy oyendo la palabra de Dios? ¿Con qué actitud estoy recibiendo la palabra de Dios? ¿La estoy recibiendo con un corazón abierto? ¿La estoy recibiendo con una disposición a ser obediente? Ahora, ojo, eso no significa que no puedas cuestionar lo que estás escuchando. Claro que puedes cuestionar lo que oyes. Y si tú un día escuchas que yo digo algo raro y dices, ay no, como que eso no me suena muy correcto, tienes todo el derecho de cuestionar e investigar en la palabra si lo que yo digo es correcto o no. Eso es lo que hacen los cristianos de Berea, y por eso la Biblia dice que eran cristianos más nobles, porque su intención era verificar que lo que se predicara fuera realmente de acuerdo a las Escrituras. Eso está bien, pero entonces hay una actitud de corazón: realmente deseo conocer a Dios, realmente deseo conocer su palabra y realmente estoy dispuesto a obedecer su palabra. No la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios que tienes en tus manos. Eso es muy importante, es hacerlo con un corazón abierto. Y entonces, si tú y yo estamos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, a ver, levante la mano, ¿quién está convencido de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Amén? Ok, eso es bueno. Porque entonces, si tú estás convencido de que la Biblia, no lo que dice el pastor, la Biblia es la palabra de Dios, entonces ¿con qué actitud deberíamos de recibir la Biblia? Jesús nos lo enseña. Lucas capítulo 6, versículos 47 al 49.
Este es un pasaje muy importante cuando hablamos acerca de cómo escuchar la palabra de Dios o específicamente cómo recibir la palabra de Dios. Y Jesús dijo esto, Lucas 6:47, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las, ¿qué dice? Ajá, ok, entonces sí es importante, ¿verdad? No nada más oír. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, ahora fíjate, hay otro caso, el que oyó y dice, y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces aquí lo que vemos, Jesús nos enseña los 3 elementos para tener un fundamento firme en nuestra vida. Lo primero que dice, todo aquel que viene a mí, entonces primer fundamento es venir a Él. Pero luego dice, y oye mis palabras, segundo fundamento es oír su palabra, pero luego añade Jesús y dice, y las hace. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Entonces es comparado con ese hombre sabio que dice que edificó su casa y dice que cavó hondo. Ahora tú sabes que para poner cimiento en una casa no nada más es necesario poner piedras así fuertes, sino realmente tienes que hacer zanjas profundas y dependiendo de si la vas a construir pensando que sea de 2 pisos, necesitas cierto fundamento. O si todavía más, si va a ser un edificio, muchísimo más. Entonces se tiene que cavar hondo para poner cimiento. Y una vez que hay cimiento, entonces el edificio puede empezar a construirse. Entonces eso es sabio. Porque si no, entonces el edificio o la casa va a ser propensa a caerse, a derribarse. O si no a derribarse, a presentar muchos problemas en cuanto a su función. Así que es muy importante lo que está diciendo Jesús, porque está diciendo, si tú quieres que tu vida sea firme y no se caiga con facilidad, entonces va a ser proporcional al cimiento que tú le pongas a tu vida. Y el cimiento es la palabra de Dios, venir a Él, oír sus palabras y hacer lo que dice. Eso es el cimiento de la vida. Si tú edificas sobre eso un matrimonio, el matrimonio va a ser fuerte. Si tú edificas sobre eso una paternidad, la paternidad va a ser fuerte. Si tú edificas sobre eso una amistad, la amistad va a ser fuerte. Si tú edificas sobre eso un trabajo va a ser fuerte. Si edificamos eso en la iglesia va a ser fuerte. Pero si no, si dice Santiago, pero si somos oidores olvidadizos, entonces ¿cómo va a ser el fundamento de nuestra vida? Ahora fíjate en las palabras de Jesús porque pone la comparación de estos 2 hombres y hay muchas similitudes entre esos 2 hombres. Esos 2 hombres oyeron la palabra, ¿ok? Dice, uno la oyó y la hizo y otro la oyó y no la hizo, pero ambos la escucharon. Esos 2 hombres se propusieron edificar una casa también. Esos 2 hombres sufrieron las mismas pruebas. No es que porque uno decidió hacer caso y el otro no, pues el otro tuvo menos pruebas. No, los 2 hombres recibieron las mismas pruebas. Vientos, tormentas golpearon contra sus casas de igual manera. Entonces, si tú te fijas, hay muchas similitudes en estos hombres, pero la diferencia lo hace una sola cosa. Uno decidió escuchar y hacer, mientras que el otro decidió escuchar, pero no hacer. Y la casa de uno resistió, mientras que la casa del otro se derrumbó. Y es aquí donde tengo que preguntarme, ¿de qué lado quiero estar parado?
Qué padre sería, hermano, que yo te pueda decir, si tú obedeces la palabra de Dios, vas a dejar de tener pruebas. Pero eso no es cierto, este pasaje me dice lo contrario. Voy a tener las mismas pruebas que el que no viene a la iglesia el domingo. Uy, pues así que chiste. Pero tu fundamento va a ser diferente. Uno va a resistir y el otro se va a derribar. Entonces Santiago nos exhorta, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y añade al final del versículo 22, esa última frase, que dice: engañándoos a vosotros mismos. Imaginemos que yo soy un vendedor de bienes raíces y que tú estás buscando una casa. Y tengo que vender una casa que tiene serios problemas porque no tiene buen cimiento. Pero es mi trabajo, yo tengo que venderla, ¿no? Y entonces yo voy contigo y trato de convencerte de que la casa está buena. Y yo podría tratar de engañarte y ya sabes, ¿no? Pues el vendedor tiene que ser muy elocuente y agradable y jijiji, jajaja, ¿no? Y hacerte reír, te cuento buenos chistes, porque quiero ganarme tu confianza y que tú compres esta casa, ¿no? Y entonces yo te puedo mostrar, mira, está bien pintadita, mira, los pisos son elegantes, son pisos costosos, y yo te empiezo a mostrar los detalles que tiene con maderas nobles y estos detalles que tiene con caoba y esto otro está hecho con roble, y te empiezo a mostrar todo lo bonito que adornamos la casa. Pero el problema es que la adornamos muy bonito para que no te des cuenta que tiene un mal cimiento. Pero ¿qué va a pasar si tú empiezas a examinar la casa y ves que hay paredes cuarteadas, que hay paredes agrietadas? ¿Qué va a pasar si entras a la casa y ves que hay puertas y ventanas que no cierran porque están desfasadas? O si ves un cacho de losa del piso que se está levantando, ¿vas a comprar esa casa? Pero tiene caoba, pero tiene roble, pero le pusimos pintura Comex así de la Duramil. Pero si tú ves esos detalles vas a decir, el cimiento tiene problemas y la casa me va a salir más cara de lo que parece. Y si eres listo no la vas a comprar porque sabes que vas a comprar un montón de problemas. Entonces pasa lo mismo con la vida. Podemos adornar nuestra vida para que parezca que está bien. Y somos muy buenos en eso, dicho sea de paso, ¿no? Y yo puedo adornar mi vocabulario y puedo vestirme así externamente de piedad y buenas obras. Puedo saber poner cara de buena gente. Puedo aprender a decir lo que a la gente le gusta escuchar. O aprenderle a mostrar a la gente lo que le gusta ver. Pero una vida con una mala cimentación no se va a poder ocultar por mucho tiempo. Porque la vida también se agrieta. Y no estoy hablando de las arrugas que salen ni nada por el estilo. La vida también se agrieta y aparecen las grietas de la vida. Y tú sabes que cuando llueve en una casa que tiene problemas de cimiento, no solamente llueve afuera, sino que te llueve también adentro. O sea, tú lo sabes y de repente en la vida te está lloviendo adentro también. ¿Qué pasó? Y se empieza a desmoronar. Por eso es importante en la analogía que pone Jesús, la tormenta que vino. La tormenta que vino a revelar qué cimiento tenía la casa de cada hombre. Pregúntate esto: ¿qué está revelando los problemas de la vida acerca de mi fe y acerca de mi cimentación? Esas tormentas de la vida que llegan, llámale como se llame, llámese enfermedad, llámese economía, llámese matrimonio en aprietos,
llámese adolescencia de mis hijos, llámese como se llame. ¿Qué está viniendo a revelar acerca de mi fundamento? ¿Me está empezando a llover adentro de la casa? ¿O estoy viendo el resultado de un buen fundamento? Híjole, no está fácil la prueba, pero Dios nos está llevando en victoria. No está todo perfecto, pero estamos fortalecidos. No está todo bien, pero tenemos paz. Puedo ver que Dios está tratando con mi carácter, puedo ver que Dios está tratando con mi paciencia. ¿Cómo está? ¿Qué están revelando las tormentas de la vida? Si soy solamente oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra, dice Santiago, me estoy engañando a mí mismo. Pero ese engaño no va a durar mucho tiempo, porque la tormenta viene y va a revelar lo que hay. Ahora vamos al verso 23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Por qué la palabra de Dios a veces es tan dolorosa de escuchar? ¿Por qué el libro de Santiago nos está pegando así hasta por debajo de la lengua? Porque dice Santiago y nos explica, porque la palabra es como un espejo. El motivo por el que a veces estudiar la Biblia puede ser una experiencia dolorosa, más que religiosa, es porque la Biblia tiene el efecto de espejo que me hace verme tal como soy. Y eso no siempre es bonito, ¿verdad? Yo puedo así levantarme en la mañana e ir al espejo de mi cuarto o de mi baño y yo así soñé en la noche que era Juan Camaney, ¿no? Así, precioso, y de repente voy al espejo y cuando el espejo dijo, chis, me salió un granito, ya tengo menos pelo, esas arrugas de aquí o de aquí, la última vez no estaban. O te va a pasar como a mí la última vez que me corté el pelo. Yo me corto el pelo solito y me lo medio tuzo, pero me ahorro dinero, ¿no? Y luego veo el espejo y me pongo el celular así con selfie para ver cuando me corto atrás, y así paso el celular por atrás y veo aquí, digo, no, ¿qué le pasó al pelo que tenía aquí? Espejo. Está mostrándome tal como soy. Y de repente el espejo lo que muestra es realidad. Y en ese sentido la palabra es un espejo que muestra realidad. Muestra realidad sobre carácter, muestra realidad sobre fe, muestra realidad sobre pecado, sobre hipocresía y demás cosas. Que yo me quiero sentir el ser más espiritual y quiero autopromoverme como un ser de luz y amor y armonía, y de repente viene la palabra y me muestra que soy un vil pecador, impaciente, iracundo, etcétera. Ya no le sigo. Y de pronto la palabra empieza a ver todo eso en mí. Y entonces vamos a regresar al ejemplo del espejo. Si yo me paro, me veo en el espejo y estoy todo despeinado, amanecí con el almohadazo, no voy a venir hacia la iglesia, ¿verdad? Bueno, no debería. Entonces tengo una decisión. ¿Puedo hacer algo al respecto con lo que me mostró el espejo y aplacarme el gallito, pasarme el peine, quitarme el granito o así ponerme hielo para que se me desinflame? Si veo que la piel está reseca, pues puedo ponerme cremita para hidratarme. O sea, ver la realidad te da la opción de hacer algo al respecto.
O bien, puedo decidir no hacer nada y quedarme despeinado y quedarme con el granito y con la piel reseca y con todo lo demás. Dice Santiago, si alguno es oidor de la palabra pero no es hacedor de ella, es como un hombre que se mira en el espejo y se ve como es, pero luego se va y se olvida de cómo es. No hace nada al respecto. Si la palabra hoy me está mostrando realidad, tengo la oportunidad de hacer algo por eso. O de decidir salir de aquí y olvidarme de lo que Dios habló y no hacer nada al respecto. Esa es mi decisión. Es tu decisión también. Pero entonces la palabra es fiel. La palabra está cumpliendo su trabajo. Pero yo tengo que hacer la otra parte. Yo tengo que decidir hacer algo o no hacer algo. Ser hacedor de la palabra o ser tan solamente oidor. Tomar acción es necesario. Y eso lo deja todavía más claro el versículo 25. Vamos a leerlo, dice: mas el que mira atentamente, ahora subraya la palabra atentamente. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Subraya también eso y ahorita te voy a explicar, es muy importante. ¿Por qué Santiago dice que la palabra de Dios es la ley de la libertad? Y dice, y persevera en ella, ¿ok? Mejor subraya todo ese versículo, ya te dejo decir que subrayes partecitas. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será, ¿qué dice? Bienaventurado ¿en qué? En lo que hace. Es increíble. O sea, la promesa es preciosa. Bienaventurado en lo que hace, dichoso en lo que hace, bendecido en lo que hace. Yo no sé tú, pero yo quiero ser bendecido por Dios. Yo necesito la bendición de Dios. Yo necesito esa dicha de Dios, esa dicha que Dios promete. Pero entonces Santiago menciona 3 cosas muy importantes. Número 1 dice, mirar atentamente a la perfecta ley. Número 2 dice, perseverar en ella. Y número 3 dice, ser hacedor de la obra. Son 3 cosas que nos marca Santiago, muy importantes para ser dichosos, para ser bienaventurados, para ser bendecidos por Dios. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. Primeramente dice que miremos atentamente la perfecta ley. Te dije que subrayes esa frase atentamente, mirar atentamente. Es del griego parakupto, que significa inclinarse o doblarse para ver. Es cuando ves así que anda una pareja con su bebé recién nacido y pues así en la carreola, ¿no? Todo tapado para que no, y entonces quieres ver, entonces ¿qué haces? Y empiezas a saludar, es eso. ¿Por qué? Porque tengo interés en eso, ¿no? Entonces mirar atentamente me habla de inclinarse, doblarse para ver. O sea, no basta con mirar de reojo, te puse ahí. Tiene que haber un interés real en estudiar la palabra de Dios. Esta definición implica que la palabra de Dios tiene toda mi atención y mi enfoque. O sea que la palabra de Dios debe ser tan importante para mí que esté dispuesto a inclinarme ante ella, prestar atención a ella, estar atento. No quiero que nada me desenfoque de ella. Entonces, si de entrada estás escuchando la palabra de Dios mientras que estás pensando en lo que voy a hacer ahorita que salga, o sea, no vas a ser hacedor de la palabra. O si estás escuchando la palabra, pero al mismo tiempo estás checando el WhatsApp y respondiendo, no vas a ser hacedor de la palabra, porque requiere mirar atentamente la perfecta ley. Prestar toda atención, todo enfoque en la palabra de Dios. Y cuando yo hago esto y estoy completamente enfocado en la palabra de Dios, entonces mi mente empieza a ser renovada, mi corazón empieza a moverse, me doy cuenta efectivamente la ley de Dios está haciendo algo en mí. Pero si yo no estoy dispuesto a darle ese enfoque, pues entonces
Como te decía tu mamá cuando te regañaba, te entra por aquí y te salió por acá. Pues así. La palabra de Dios entonces debe ser una prioridad en mi día a día. Y eso me habla el punto número 2. Dice Santiago, y persevera en ella. La palabra perseverar es griego parameno, que significa permanecer o quedarse de manera permanente en un lugar. Entonces, ¿qué significa esto? Que no basta con estudiar o escuchar la palabra ocasionalmente, sino que debe ser un ejercicio constante y permanente en nosotros. Nos habla de una prioridad. Entonces, la palabra de Dios debe ser una prioridad en mi día a día. Si la palabra de Dios no se convierte en una prioridad en mi vida, me voy a conformar con escucharla una vez por semana. No voy a estar interesado en avanzar en la palabra, en profundizar en ella. No me va a interesar leerla en casa como parte de mi rutina diaria. No va a ser importante para mí. No voy a estar interesado en discipularme o pedir un consejo bíblico cuando lo necesito. No voy a estar interesado, sino persevero en ella. Y ese es activo. Entonces tengo que hacer algo para perseverar en ella. Tengo que darle el interés y la prioridad que debe de tener en mi vida. Si no se la doy, entonces no puedo ser hacedor de la palabra. Continuaré siendo solamente oidor de ella. Y eso me lleva al punto número 3. Entonces ser hacedor de la palabra. ¿Qué es el efecto de las dos cosas anteriores? Ser hacedor de la palabra es el efecto de haber mirado atentamente la perfecta ley, como lo vimos, y de haber perseverado en ella. Entonces la palabra de Dios va a ser algo vivo en mi vida. Me va a transformar, va a empezar a cambiarme. Y de pronto cuando algo suceda y tus hijos ya están listos para que arda el mundo, decir, mi papá está a punto de explotar, y no explotó. ¿Qué? ¿No explotaste? ¿Qué te pasó? Si a ti te decían el cerillito que cualquier cosa te prende. O de repente algo sucede y tu esposo está así. Mi esposa está a punto de derribarse, está a punto de deprimirse, está a punto de dejarse caer. Y de repente, ¡prum!, no te dejaste caer. Fuiste fortalecida. Y entonces la gente empieza a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Que la palabra de Dios empezó a transformarme. Porque decidí mirar atentamente a ella y decidí perseverar en ella. Decidí darle la prioridad en mi vida y mi vida está siendo cambiada, está siendo transformada. ¿Qué te pasó si ya no le tocas el claxon a todo el mundo cuando vas manejando? La palabra de Dios está cambiando mi corazón. ¿Qué te pasó si tú eras bien borracho? La palabra de Dios está cambiando mi vida. Ya no necesito embriagarme con vino porque soy lleno del Espíritu ahora. Entonces dice Santiago que el que es hacedor de la palabra dice que será bienaventurado en lo que haga. Será dichoso, será bendecido. No porque ya no vayan a haber pruebas o problemas. Acuérdate, en la historia de Jesús, los dos hombres que construyeron sus dos casas recibieron las mismas pruebas, las mismas tormentas. Pero uno permaneció y el otro no. Porque uno se acercó a Jesús, escuchó su palabra y la hizo. Y su fundamento fue fuerte. Entonces ser hacedor de la palabra me hace bienaventurado. Dice aquí, me hace dichoso. Eso no significa que se van a acabar los problemas, pero sí que voy a tener paz y gozo en medio de ellos. Y voy a ser fortalecido. No que se van a acabar las pruebas, pero sí que voy a tener sabiduría para enfrentarlas. No que se van a acabar las tentaciones. Oh no, yo ya no soy tentado porque sé de la palabra. No es cierto, sí eres tentado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora eres fuerte para resistir la tentación. Porque Cristo te fortalece.
No es que se va a acabar el pecado, pero sí que vas a tener el poder para combatirlo y las herramientas para vencerlo. Vas a ser bienaventurado en lo que haces, dice Santiago. Pero debemos tomar en cuenta algo muy importante, y con esto vamos a ir cerrando el estudio con esta idea. Te dije que es muy importante que Santiago le llama a la palabra de Dios la perfecta ley. ¿La ley de la qué? La ley de la libertad. Esto implica que no somos llamados a hacerla por obligación, sino por convicción, por libertad de querer agradar a Dios y de decidir agradar a Dios. Esto no es a regañadientes. Esto no es, ay no, pues ya me regañaron, pues ahora tengo que hacerlo. No, esto es la ley de la libertad. No es la ley de la esclavitud, pues ahí, ándale, está la diapositiva. No es la ley de la esclavitud que te dice que tienes que hacer, sino que es la ley de la libertad que te dice, eres libre para hacer. La ley de la libertad es para los que han sido hechos libres. La pregunta es, ¿eres libre? ¿Jesús te ha hecho libre? ¿Jesús te ha libertado? ¿Has dejado la esclavitud del pecado? Esto implica entonces que para poder ser hacedor de la palabra, como dice Santiago, primero tengo que haber sido hecho libre de mi vieja naturaleza, esclava al pecado. Juan 8, 34 al 36 dice esto. 34 y 36 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 36, así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. Pero solamente si el Hijo nos libera. La palabra de Dios es la ley de la libertad, dice Santiago. Simplemente no podemos vivir con ella si seguimos siendo esclavos, si no hemos rendido nuestra vida a Cristo, si no hemos sido hechos libres por el Hijo de Dios, que murió por nosotros en una cruz para pagar nuestros pecados, y no hemos rendido nuestra vida a Él y le hemos dicho, Señor, gracias por morir en la cruz por mis pecados, yo creo que tú eres mi Salvador y yo quiero que seas mi Señor. Si no hemos tomado esa convicción, entonces seguimos en la esclavitud. Entonces, ¿eres realmente libre? ¿Has sido libertado por el Hijo de Dios? ¿Has rendido tu vida a Jesús? Solamente el que ha sido libertado por el Hijo, dice, es verdaderamente libre. De lo contrario, seguimos siendo esclavos del pecado. Pero la buena noticia nos da Romanos 8:15. Dice, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, ¿de qué dice? De adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. En términos bíblicos, en términos de la palabra de Dios, espirituales, lo contrario a la esclavitud, uno diría, pues es la libertad, sí, pero el contraste que hace Pablo en Romanos es que el contrario de la esclavitud es la adopción. O eres esclavo o eres hijo. Porque dice Jesús, porque solamente el Hijo permanece en la casa para siempre. ¿Eres hijo de Dios? La única forma de ser verdaderamente libres es ser hechos hijos de Dios. Y entonces, siendo hijos de Dios, dejando a un lado la esclavitud, tenemos libertad para vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos libertad para llamar a la palabra de Dios. Es la ley de la libertad. Dios no me está obligando a hacer nada, pero sí está transformando mi corazón. Los que dicen, mi religión no me deja esto, tu religión no te deja esto, pues entonces sigues en esclavitud. La ley de la libertad no dice prohibiciones. La ley de la libertad te dice, ahora eres libre para ya no seguir esclavo a tus pecados. Ahora eres libre para seguir a Dios. Ahora eres libre para vivir para Dios. Esa es la libertad. Y Él puede hacerte libre el día de hoy si tú reconoces que sigues siendo esclavo de tus pecados y que intentas abandonarlos, intentas dejarlos,
Intentas cambiar ese mal carácter, intentas ser ese mejor padre o ese mejor esposo, o ya mínimo intento ser menos peor y no puedo. Creo que sigo esclavo de mi pecado. Bueno, el día de hoy puedes ser liberado por el Hijo de Dios, porque Él ya fue a la cruz por ti para pagar el precio por tus pecados. Y Él resucitó al tercer día, demostrando que tiene el poder de hacerte libre. Solamente ven a Él, arrepiéntete de tus pecados y pídele a Jesús que te perdone. Pídele a Jesús: necesito que tú me hagas libre. Entonces lo que Jesús va a hacer es que va a poner su Espíritu Santo en ti, y su Espíritu en ti va a darte el poder para vivir conforme a su palabra. Va a darte el poder para dejar de ser solamente oidor y comenzar a ser hacedor de la obra. Es solamente eso. Y hoy tenemos la oportunidad perfecta porque mira, ya pusieron aquí la Santa Cena, lo que es el recordatorio de que Jesús en la cruz entregó su cuerpo por nosotros, que fue partido, y derramó su sangre por nosotros. Es el recordatorio de que Jesús murió en la cruz para hacernos libres. Así que ¿por qué no nos ponemos de pie? Pido a mis hermanos de la alabanza si pueden pasar y vamos a entonar una canción. Y mientras esto sucede, te invito a que reflexiones en tu corazón. Aquel que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Hoy podemos clamar a Jesús por libertad. Así que vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos das y gracias, Dios, por la cena que está puesta, Señor, la mesa. Y tenemos ahí el pan y el vino, Señor. Tenemos ahí la representación de tu sacrificio por nosotros, recordándonos, Señor, que tú moriste en la cruz para hacernos libres, para darnos libertad. Y en esta mañana clamamos a ti. Y te pedimos que nos des la fortaleza, Señor, para ser hacedores de tu palabra. Pero eso no va a suceder si primeramente no venimos a ti. Porque lo opuesto a la esclavitud es la adopción. Y el día de hoy, Señor, clamamos por adopción. Ser hechos hijos tuyos por medio de la fe. Recibir tu Espíritu por medio de la fe. Y ser transformados. No por pobres intentos de nuestra humanidad, sino por el poder masivo de tu Espíritu, que puede cambiar, transformar, que puede limpiar, que puede lavar, que puede hacer las cosas nuevas. Hoy nos acercamos a la cena del Señor. Hoy nos acercamos a la mesa. Te adoramos a ti, Jesús.